El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. No solamente la disfrutamos cuando la leemos, cuando la escuchamos, sino también cuando la cantamos, Señor. Es grato para nosotros. Permítenos, Señor, seguir cantando himnos que te den gloria a ti, centrados en ti y no en nosotros. Centrados en tus planes y no en los nuestros, Señor. Tú eres el único digno de adoración. Por eso mismo quiero que hagas lo mismo con nosotros, Señor, que nos permitas degustar tu palabra y que se enseñe dándote gloria a ti y no a nosotros. Que se enseñe humillándonos a nosotros y exaltándote tú, Señor. Para nosotros una necesidad de escucharte, aunque muchas veces la disciplina que nos das a través de tu palabra no sea causa de gozo al principio. Pero te ruego, Señor, ayúdanos a disfrutar de esos frutos apacibles de justicia que da tu disciplina a través de tu palabra. Bendícenos, por favor. Quita las interrupciones, vengan de los que escuchan como del que habla. Quita también, Señor, cualquier cosa que vaya a ser de tropiezo, por favor. Danos dominio de nuestros hijos. Te ruego que nos des la gracia. A veces se nos complica, pero yo sé que tú puedes ayudarnos, Señor. Oramos en Cristo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, continuamos con Santiago. Hemos visto ya 2 predicaciones acerca del primer capítulo. Yo he titulado este sermón La gloria del creyente. La gloria del creyente rico y la gloria del creyente pobre. Si lo hacemos en una sola o más corto, la gloria del creyente rico y pobre. Decíamos inicialmente hace 2 semanas que esta carta está dirigida a personas judeocristianas que estaban dispersas y en persecución por causa del asesinato de un diácono y de un apóstol, Esteban y Jacobo. También hablamos de la cantidad de imperativos que tiene esta carta. Y esto nos induce, nos señala el énfasis que tiene con la ética cristiana. Tiene que ver con la vida práctica del creyente. Decíamos también que los creyentes, Santiago quiere que los creyentes vivan conforme a lo que ellos dicen creer. Quiere que sean consistentes, que ellos apliquen las verdades de Dios, que apliquen las verdades de los planes de Dios a sus problemas y a las fallas específicas que tenían cada uno. Entendíamos que quien escribe esta carta es Santiago, el hermano de Jesús, y le escribe como el líder de la iglesia de Jerusalén y como quien pastorea la vida de estos hermanos. Nos enseñó en los primeros versículos que debemos tener sumo gozo en medio de las diversas pruebas, entendiendo que Dios quiere formar en nosotros paciencia, para que seamos perfectos y cabales, o como dice otra versión, seamos perfectos y completos sin que nos falte nada. Dios tiene un plan mayor al de nosotros. Tiene un plan más elevado. Después examinamos el pasaje siguiente que va desde el versículo 5 al 8. Y en esa oportunidad veíamos cómo aplicar eso de estar gozosos en medio de las dificultades. Decíamos que una cosa es saber que debemos estar gozosas y otra cosa muy distinta es aplicarlo. Santiago nos enseñaba cómo llevar a cabo esto y nos decía que cuando nos faltase sabiduría, la pidamos. ¿Cómo podemos tener sumo gozo en las pruebas? Bueno, pide sabiduría, el Señor te la dará y estarás gozoso por esas verdades. Esta sabiduría se refiere al conocimiento y a la certeza necesaria acerca de Dios y sus planes para poder discernir adecuadamente las situaciones difíciles o como le llamamos acá, pruebas.
Y eso resultaría en una conducta, en una actitud correcta en medio de cualquier circunstancia. De eso se trata esa sabiduría. Pero Santiago nos dice que debemos pedir ¿con qué? Con fe, entendiendo en lo más profundo de nuestro corazón que Dios es Dios dador, el Dios que da. Y por eso debíamos pedir con fe, creyendo que le hay. Que pidamos sin dudar, nos decía Santiago, que no seamos de doble alma o de doble ánimo o de doble personalidad. Que no seamos como la ola del mar llevada de un lado a otro a voluntad de los vientos. Decíamos que ser de doble ánimo es que como salgan las cosas en el momento, así me siento. Si un día las cosas salen bien, estoy feliz. Si un día las cosas salen mal, estoy muy triste. Estoy desesperado porque las cosas van saliendo mal. Eso es ser una persona de doble ánimo, en pocas palabras. Esta carta entonces nos habla acerca de la ética cristiana. Nos dice, sean consistentes con los que dicen creer, con lo que profesa ser. Y él usa un ejemplo muy importante que veremos mucho más amplio en su momento. Y él dice que los demonios también ¿qué? Creen y tiemblan. Entonces debes creer y debes vivir conforme a lo que dices creer. Sabiduría. Necesitamos indudablemente sabiduría para enfrentar esas pruebas y vemos que esta carta está impregnada de pruebas y está dirigida con énfasis en las pruebas. Debemos entonces ver qué consistencia o qué unión tiene los dos pasajes anteriores con este, que pareciese que no tuviese, como nos pasó con el pasaje anterior. Básicamente lo que está haciendo Jacobo acá es introducir su carta y pone en perspectiva, entendiendo la situación en la que están, las razones por qué ellos están fallando y están pecando. Hay pruebas, le dice tengan sumo gozo. Hay falta de sabiduría, no están entendiendo bien las situaciones, pidan sabiduría. Hay falta de fe, pidan con fe, sean consistentes, no sean de doble ánimo. Pero uno de los grandes problemas que había allí era un problema entre ricos y entre pobres. Entre personas que tenían y personas que no tenían tanto. Personas que estaban más cómodas que otros. Y él lo que hace entonces con estos versículos siguientes, a la luz de lo que dijo anteriormente, es seguir dando una introducción de lo que va a desarrollar más adelante. Y en esencia habla de esto. Pero si lo llevamos un poco más a nuestro contexto, si nosotros somos un poco más específicos, si vamos un poquito más allá, nos daremos cuenta que generalmente las pruebas radican o vienen las pruebas por causa de lo que tenemos o causa de lo que no tenemos. Soy tentado, soy probado cuando no tengo algo o cuando tengo algo. Generalmente vienen las pruebas así, pero fíjense, cuando vemos en detalle a nuestro alrededor, vemos personas con mucho dinero, con posibilidades de obtener muchas cosas, y en contraste vemos personas con muy pocas posibilidades por su poco poder adquisitivo. La verdad es que la sociedad nos dirige a pensar que la única manera de que estemos orgullosos nosotros, de que se tenga algo de qué gloriarse, de que se sea feliz, de que se sea exitoso, es que tengas quizás una buena familia, una buena carrera o una empresa próspera. O en su defecto, una buena carrera con un buen puesto en alguna empresa importante. Un puesto honorable. Cuando eso se obtiene, hay una sensación de estabilidad y seguridad en la persona sorprendente. En serio, eso cambia a la persona. Se piensa en esos momentos que no hay manera de perder. Cualquier situación que pase, tenemos los recursos, tenemos los medios para solventarla, para seguir adelante, para superar lo que venga. Es increíble la confianza que podemos poner en nosotros mismos, en nuestros recursos materiales, y descansamos en eso. Descansamos en eso.
Esos son los estándares que la sociedad ha impuesto en toda la humanidad. Y es obvio que no todos, por ejemplo, aquí en Venezuela, Maracay o Nueva Vida, tienen la misma condición económica. Unos están financieramente hablando con más posibilidades que otros. Eso está claro. Ahora, como estos son los estándares de la sociedad, por experiencia nos damos cuenta que para aquellos que quieren tener las posibilidades que tienen otros, y ni siquiera tener las mismas posibilidades, sino tener lo suficiente para satisfacer o suplir sus necesidades básicas, para esas personas que están buscando eso, generalmente la tristeza, la depresión, las frustraciones terminan saturando sus vidas porque no alcanzan su objetivo. Terminan frustrados o terminamos frustrados. Parece que es incontrolable que se voltee a ver a quien tiene al lado. Yo estoy así y mira lo que tiene este. Y así surgen las comparaciones. Y cuando se compara se dan cuenta que no todos son iguales, pues unos tienen más y otros tienen menos. Algunos están más cómodos, otros no tan cómodos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. Si yo tuviera lo de aquel, si yo pudiese como él, si tuviese las mismas posibilidades que ella. Oh Señor, ¿por qué él sí y yo no? No eres nuestro Dios, él es tu hijo y yo también. ¿Cómo puedo hacer, Señor, para tener lo mismo? ¿Cómo puedo hacer para tener más que él? ¿Cómo puedo hacer para que por lo menos estemos a la par ella y yo? Empezamos a envidiar, a tener celos. Y como le pasó a los oyentes de Santiago, también es posible que se empiece a preferir a los que tienen más, a los más pudientes, y se empieza a hacer acepción de personas, como pasó con ellos. Entonces las oraciones cambian de pedir lo necesario y un poco más para servir a los que tienen necesidad, a pedir lo que tienen los otros. Señor, yo quiero eso. A pedir cómo lo tienen los otros. Y se termina también pidiendo, yo quiero ser como él. Y algo que es súper interesante, que todos debemos considerar aquí, es que nunca volteamos, o generalmente no volteamos hacia la persona que tiene menos, sino hacia la persona que tiene más. De este lado están los que tienen más y bueno, yo quiero ser como él. ¿Tienen menos? No me importa, yo quiero ser como este. Nunca volteamos a los que tienen menos, o generalmente. Nuestras concupiscencias, los deseos malos del corazón salen a la luz. La gente se convierte en personas tristes, deprimidas, angustiadas y de doble ánimo, irritadas por todo. Confían en lo que no tienen. Confiando en lo que no tienen, se frustran. Su mirada cambia de estar hacia arriba a estar hacia abajo. Yo no estoy diciendo aquí que no debemos estar preocupados por tener lo suficiente para nuestros familiares, para nosotros. No estemos preocupados porque tengamos un trabajo que supla las necesidades de nuestra familia. Estamos hablando más bien de lo que está en nuestros corazones, que generalmente termina en pecado. De hecho, Santiago también tiene su mente puesta allí, porque en el capítulo 4, versículos del 1 en adelante dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones, dice las Américas, para satisfacer en sus propias concupiscencias, en sus propias pasiones. Triste porque el mundo cristiano no está excepto de esto. Y es triste saber que nosotros tenemos ese mismo mal en medio de la iglesia. Los impíos no tienen la misma esperanza que nosotros tenemos. Y nosotros, teniendo una esperanza, padecemos de ese mal muchas veces. Pero les digo algo: todo aquel que invoque el nombre de Jesús como Señor tiene una esperanza. Tiene una majestuosa esperanza. Si tiene una esperanza eterna, ¿para qué o con la que gloriarse?
Y toda esa esperanza debería entonces condicionar nuestra vida. Hoy veremos en parte cómo tanto la riqueza como la pobreza ponen a prueba nuestra fe. Lo veremos con algunos encabezados para los que anotan. En primer lugar veremos qué significa gloriarse. De una manera breve definiremos qué significa gloriarse. En segundo lugar veremos qué significa ser de humilde condición y qué significa ser de elevada condición. En tercer lugar veremos la gloria o el orgullo del creyente. La gloria o el orgullo del creyente. Y ese encabezado tendrá dos puntos subordinados. Y uno es el orgullo del pobre y el orgullo del rico. Después terminaremos con una aplicación. En primer lugar veremos entonces qué significa gloriarse. ¿Qué es gloriarse? Antes que lo diga en detalle, quisiese decir que este gloriarse es el verbo principal de nuestro pasaje hoy. El que le da sentido al resto del pasaje. Entonces, siendo esto el principal, ¿qué significa gloriarse? ¿Quién nos llama a ser Santiago acá? Bueno, gloriarse es un regocijo. Es ese regocijo y sentido de satisfacción por algo que se tiene o se espera tener. Es ese orgullo que se apropia de la mente y el corazón y produce un júbilo exuberante. Un júbilo exuberante. Es algo de lo que te sientes orgulloso. Te sientes complacido en tenerlo. Tú te alegras mucho por eso. Ese gloriar nos afecta a nuestra mente, nuestras emociones y nuestro corazón. Te sientes orgulloso de eso. Te glorías en eso. Ahora, no podemos pasar por alto que este gloriarse está en el contexto de prueba en el cual Santiago exhorta a tener gozo. Y anteriormente, si recuerdan, nosotros hablábamos que ese gozo tiene que ver con la actitud en todas las pruebas. De manera que ese gloriarse no solamente es algo mental o estático, sino que tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestro carácter. Es algo práctico, es algo dinámico, como la sabiduría es algo activo, es algo que se nota. Es algo que no solamente lo sientes en tu mente y lo piensas, sino que se demuestra. Es algo que se da a ver. Y cuando hablamos de gloriarse, podemos decir que es todo lo opuesto a la autocompasión. Es todo lo opuesto a la autocompasión. En lugar de tenernos pena, nos sentimos orgullosos. Tenemos algo de qué gloriarnos. Estamos contentos por eso. Por eso podemos decir que el pesimista no es un buen representante del cristianismo. No debemos tener los ojos puestos solo en lo negativo. Debemos representar bien el evangelio de las inescrutables riquezas de Jesucristo. Es bueno ver entonces el ejemplo de Pablo en esto. Fíjense en 2 Corintios 6, del 12 en adelante dice: He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vívidos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo. Y él se gloriaba entonces, y podía decir eso, en las diversas tribulaciones, porque él decía: yo estoy triste ahorita, pero estoy muy gozoso. No tengo nada ahorita, pero tengo todo.
Entonces podía gloriarse de eso. La pregunta es, inicialmente podemos hacerlo, hermano. Mi hermano, ¿tú de qué te glorías? ¿De qué te sientes orgulloso? ¿De qué te sientes orgulloso? Entonces podemos ver que ese gozo exuberante, exorbitante, que te llena, te complace, estás orgulloso de algo, y eso es gloriarse. Y en segundo lugar, entonces, como tenemos nuestro encabezado, vamos a ver qué significa ser de humilde condición y qué significa ser de elevada condición. Hay dos tipos de personas acá que nos trata el pasaje. Lo vuelvo a leer. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Entonces, ¿a qué se refiere con hermanos de humilde condición? ¿Qué es un hermano de humilde condición? Si nosotros leemos detenidamente la carta, nos percatamos que Santiago trata de evitar la palabra pobre. Sin embargo, a eso es lo que quiere referirse o quiere hacer alusión en este momento. Cuando dice hermanos de humilde condición, se refiere a hermanos pobres. No es simplemente que sea pobre de espíritu, como dicen algunos, sino que se trata literalmente de hermanos pobres económicamente, hablando de dinero, hablando de bienes, pobres. Estos hermanos muy posiblemente se veían tentados a quejarse de su situación, de estar inconforme con lo que les pasaba, y terminaban envidiando a los ricos. Parece que estas personas que tenemos acá no percibían lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Parecía que no miraban por el lente de Dios. Estos pobres que tratamos acá eran como que personas de doble ánimo, inconstantes, creyendo un día algo y otro día otra cosa. Vidas pobres de sabiduría, que no apreciaban la obra de Dios en los mejores y peores momentos, aún en la pobreza. Vidas tenían estos pobres que revelaban dónde estaba su regocijo, cuál era su gloria. Su gloria no era firmemente la exaltación cuando Cristo venga y juzgue las obras de todos los hombres. Ni siquiera su exaltación era que ya tenían un lugar hermoso con Cristo delante de la presencia de Dios. Su gloria variaba, eran inconstantes. A esto se refiere cuando dice hermanos de doble ánimo. Eran pobres que estaban en esta condición. Ahora, Santiago se refiere a creyentes pobres y se refiere a creyentes ricos. Pobres probados en la pobreza, y ricos probados en la fortuna. Estos ricos, como cualquier otro rico de cualquier tiempo de la historia, seguramente también se veían tentados a poner su esperanza y estar regocijados en su riqueza. Ese orgullo, ese júbilo exuberante lo tenían simplemente porque tenían platica, y eso dominaba su mente, eso dominaba su corazón. Entonces tenemos dos tipos de personas con un solo mandamiento: tanto ricos como pobres, gloríense. Cuando hablamos de los ricos, algunos comentaristas dicen que esos ricos que aparecen allí no eran creyentes. Pero el contexto de la carta, y específicamente el capítulo 2, nos da luz de que eran ricos creyentes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros definir una persona rica? Pobre, sí, no tiene nada, no tiene lo suficiente, perfecto, o es de muy escasos recursos. Pero ¿qué es una persona rica? Aquí nos encontramos con un dilema, porque yo creo que ninguno de nosotros se considera rico, por mucho que podamos tener. Pero, ¿qué es una persona rica? ¿Cómo podemos definir una persona rica? Yo soy rico o soy pobre a la luz de este pasaje. ¿Tú eres rico o eres pobre? Y si usted dice de entrada: no, mi hermano, yo estoy pasando roncha, yo soy pobre, yo estoy mal económicamente, y como está el país mal, méteme en los pobres. Quizás usted se relaciona rápidamente con los pobres y no con los que tienen riquezas. Y puede que esté en lo cierto, mi amado hermano, si lo hace así. Pero yo quiero hacer referencia a una definición que encontré, y yo creo que cumple con los requisitos esta definición. Y dice lo siguiente: ¿qué es una persona rica? Una persona rica es la persona que no necesita trabajar para poder vivir. Una persona que no necesita trabajar
para poder vivir. O sea, tiene lo suficiente para vivir su vida haciendo lo que quiere sin dedicarse a un trabajo. Si usted ve televisión, si ve la revista Forbes, ¿cierto? Ya de ver farándula, ¿no? Si consultamos esa revista, podemos ver que hay muchas personas que tienen esta capacidad. Sin embargo, muchos de ellos o algunos de ellos llegaron allí trabajando. Pero sí podemos pensar en personas que pueden durar toda su vida sin trabajar. Y es indudable que este pasaje se aplica a este tipo de personas en particular, porque yo creo que en aquel tiempo también habían ricos como esos. Pero debo decir, sin violentar el pasaje, que también una persona rica puede ser aquella persona que puede durar aunque sea unos años sin trabajar con lo que tiene. Tiene sustancialmente lo suficiente para hacer eso. Y además creo, sin seguir haciendo o sin hacer violencia al pasaje, que hay algo que nos compete a cada uno de nosotros. Aun cuando se habla de los ricos, creo que hay algo que nos compete a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Bueno, mi hermano, quizás tú eres rico en comparación con otra persona, y yo creo que así pasa con todos nosotros. Quizás sí tengas que seguir trabajando para poder comer, pero hay personas que trabajando no tienen lo que tú tienes, ni siquiera para suplir sus necesidades básicas. Bienvenida a nuestra realidad. De manera que eres o somos ricos comparados con algunos, con otras personas, y somos pobres comparados con otros. Ciertamente, en alguna medida nos compete en la pobreza o en la riqueza, en cualquiera de las dos definiciones estamos involucrados nosotros como creyentes. Creo que nadie aquí se escapa de eso. De hecho, Proverbio nos da luz acerca de esto y nos dice, Proverbios 13:7, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Entonces, aún el proverbista nos ayuda con esta idea. Así se ve mucho más claro que este pasaje se aplica a todos nosotros en todo aspecto. Siendo el punto de este pasaje que el creyente tenga el nivel económico que tenga, debe gloriarse en lo correcto. Debe gloriarse, debe estar orgulloso de lo correcto. Podemos aprender de la exhortación al rico como podemos aprender de la exhortación al pobre. Entonces ya vimos que es una persona rica y una persona pobre, una persona de humilde condición, ambos creyentes, uno que tiene mucho, otro que tiene muy poco. Pero ahora vamos a ver o hacernos la pregunta, ¿en qué debe gloriarse el rico y en qué debe gloriarse el pobre? ¿En qué debe gloriarse el rico y en qué debe gloriarse el pobre? Y eso me introduce a mi tercer encabezado, que es la gloria o el orgullo del creyente. Cuando digo gloria o orgullo es porque quiero usarlas como sinónimo. La gloria o el orgullo del creyente. Y empezamos entonces a hablar del orgullo del pobre. El orgullo del pobre. Los que se sienten identificados con los pobres, prestemos atención. ¿A qué se refiere Santiago con la exaltación del pobre? Porque el pasaje nos dice, el hermano de humilde condición gloríese en su exaltación. Bueno, cuando repasamos toda esta epístola podemos encontrar referencias a esta exaltación. En el capítulo 5, justo después que Santiago le habla directamente a ricos, pero esa vez no creyentes, que extorsionaban, ricos que robaban, ricos que maltrataban a los pobres, justo después de eso se refiere a los creyentes y le dice, de una manera parafraseada, hermanos, soporten con paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. De modo que lo que está en la mente de Santiago tiene que ver con la exaltación en la venida de Cristo. Al momento donde nuestro glorioso Señor Jesús reivindicará todas las cosas y les pondrá orden por la eternidad, se refiere a ese momento. Nuestro Señor hará juicio y vengará la maldad de aquellos que no pusieron su fe en Él. Nuestro Dios exaltará. En algún momento
Dios glorificará de una vez por todas aquellas personas que su mayor gloria fue ese momento tan esperado. Dios glorificará a aquellas personas que pusieron toda su confianza no en los planes terrenales, no en su poder adquisitivo. Dios glorificará y exaltará a las personas no en las que estuvieron orgullosos y toda su jactancia en lo que tenían, sino que toda su gloria y todo su orgullo fue esperar a Cristo hasta el fin. Y Dios exaltará a ese tipo de personas. Aquellos que ponen su fe en aquel momento determinante y sin precedentes cuando Jesús venga en su gloria y lleve a su diestra a su pueblo. Y realmente ese es el momento que importa. En la mente de cualquier mortal debe tener en mente su encuentro con Cristo. Debe tener en mente y recordar que se encontrará frente a frente ante el juez de todo el mundo. Y eso es algo importante. Eso es algo sumamente importante. Sí, es ver ese futuro glorioso, gozarse o gloriarse esa exaltación, es ver ese futuro glorioso con Cristo y además experimentar en la actualidad los beneficios de esa exaltación futura. Nosotros, mis amados hermanos, en Cristo hemos sido sentados a la diestra del Padre. Y esa es una exaltación que hemos de tomar en cuenta para gloriarnos. Hermanos, no solamente debemos poner nuestra mirada en el futuro, en esa exaltación, a la luz de lo que le dice a estos pobres, sino también que debemos estar conscientes de que esa exaltación nos compete en el ahora. Estamos actualmente en una posición sumamente gloriosa y exaltada en Cristo, frente al Padre. Y eso en su momento se va a consumar. Ciertísimamente, sin falta, se va a consumar. Entonces, ¿por qué? ¿En qué deben gloriarse? En su exaltación. ¿Y qué es su exaltación? En aquel momento cuando estarán con Cristo y en el lugar, en la posición que Cristo le ha dado actualmente frente al Padre. Pregunto, entonces, el pobre, ¿por qué será exaltado? ¿Por qué será exaltado el pobre? Porque es un hijo de Dios. En otras palabras, la realidad es que el rico, es que esa persona es rica. El valor de la vida no lo da quien lo tiene, lo que tiene en el mundo, sino realmente lo que es frente a Dios. El verdadero valor de la vida lo da lo que eres en Cristo Jesús. Puede ser pobre, perfecto, sí, somos algunos así, pero eso no es lo que... La pobreza no es lo que ha de traer gloria. Te traerá gloria el hecho de que tú un día serás exaltado y ya has sido exaltado en Cristo. Lo que tienes en el reino de los cielos, las cuentas bancarias que tienes en el reino de los cielos, los bienes, las promesas que se cumplirán allá, esa es la exaltación. Y es allí donde debemos gloriarnos, donde debemos estar orgullosos como pobres. Santiago sabe que si tu orgullo es Cristo y su venida, tu vida se condicionará a eso. Tus respuestas, tus decisiones, tu lengua, todo se condicionará a eso si tu esperanza, si tu orgullo es Cristo y su venida. Eso afectará todo tu ser, aún la manera como te conduces en tu pobreza. El creyente que es pobre debe gloriarse en su exaltación, en lo que ha venido a hacer en Cristo Jesús. Y si usted no está persuadido de lo que significa nuestra posición delante de Cristo, vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Qué tenemos nosotros en Cristo? Santiago 2:5 dice, fíjese, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hermano, imagínense que usted le llamen desde Inglaterra para decirle que es heredero del trono.
¿Será que usted se alegra? Entonces nos imaginamos la boda real, lo que pasó, lo que tienen, lo que son. Eso sería una gran cosa. Pero mi amado hermano, hay algo mucho mayor que tú has de heredar. Y es el reino de los cielos. Y si eso no te pone orgulloso y no te llenas, no te glorías en eso, nada lo hará. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Tienes una llamada entonces de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos te llama y te dice que te ha adoptado como hijo. Que si quieres vivir con él en la Casa Blanca. ¿Te alegras? Algunos no, ¿verdad? Pero sí, a la mayoría sí, es un ejemplo, una ilustración. A la mayoría sí. Pero imagínense que Dios le está diciendo que usted ha sido adoptado por la mejor familia. Y eso es algo glorioso. ¿Sabe que hay muchachos en la calle que desearían ser adoptados por alguien? Porque no tienen familia. Porque se ven imposibilitados, porque le pasó algo en la infancia, porque lo dejaron, porque los humillaron. Tristes. Pero tú puedes decir que en tu tristeza y en tu miseria fuiste adoptado por Dios. Y eso es glorioso. No te vas a gloriar de eso, la mejor familia. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mateo 25:34 dice que los cristianos serán apartados a la derecha. Y le dirán, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Un reino eterno. Desde la fundación del mundo lo heredarán. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, un reino que no se moverá, firme por siempre, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Efesios dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Otra vez la familia. Primero de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, tenemos una familia, una herencia, un Padre glorioso. Y primero de Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuánto amor se necesita para que un Dios santo llame hijo a criaturas que le han fallado y le siguen fallando. Tenemos algo de qué gloriarnos. Hay algo, mi amado hermano. Hay suficiente razón en Cristo para que estemos nosotros continuamente con sentido de satisfacción en Dios y en su obra. Eso es contentamientos. Tenemos que estar regocijados, felices y con contentamiento porque tenemos un lugar frente a Dios con Cristo. Eso es lo más importante. Y por favor, hermano mío, bueno, vive conmigo para ver si vas a tener el mismo gozo. Yo creo que el gozo en Cristo y lo que Él ha prometido es suficiente para que tú en cualquier situación, como pasó con estos hermanos perseguidos, puedas gloriarte de tu exaltación. Toda esta verdad, mi amado hermano, debe apropiarse de tu mente, de nuestras emociones, afectarnos, dejar de ser tan fríos, insensibles, indiferentes, y ver cómo esto ha de cautivar nuestro corazón, entregarnos a eso. Señor, ayúdame a ver esta verdad y que esto me emocione y que esto afecte mi vida. Esto debería hacernos saltar de júbilo exuberante, sea cual sea nuestra situación, sabiendo que dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a su riqueza, y Dios tiene, en gloria en Cristo Jesús. Entonces, es esa la exaltación del de humilde condición, del pobre. Exaltarse, gloriarse en aquello que es la venida de Cristo y lo que Cristo alcanzó para nosotros. Pero en segundo lugar veamos el orgullo del rico. El orgullo del rico, el segundo
encabezado subordinado al tercero. El orgullo del rico. Entonces, ¿en qué está fundamentada la humillación del rico? Dice el pasaje: pero el que es rico, versículo 10, en su humillación. En otras palabras, el hermano que es rico debe gloriarse en su humillación. ¿Sí entienden el término? Está como difícil, ¿verdad? ¿Cómo gloriarse en la humillación? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la humillación de los ricos está fundamentada en la misma verdad que es la base de la gloria del pobre. Repito, la humillación de los ricos está fundamentada en la misma verdad que es la base de la gloria del pobre. Puesto que el creyente que providencialmente Dios le ha hecho rico o más pudiente, ha de tener la misma esperanza que el de humilde condición, y su gloria y gozo exuberante está basado en su identidad con Cristo y no en lo que tiene. ¿Cuál es la humillación de ese rico? ¿Cuál es? Bueno, es la verdad que su estado elevado en la tierra, es decir, que sus riquezas no son suficientes para permanecer eternamente y ser objeto de la verdadera exaltación. Sus riquezas no comprarán el reino de Dios por nada del mundo. No comprarán el título de hijo de Dios, de heredero. En otras palabras, mi amado hermano, esa es gloriarse en lo que tengo, que lo que tengo no es la base de mi salvación ni es la base de mi redención. Lo que yo puedo tener como rico, lo que yo puedo tener como una persona pudiente, no es la base de mi salvación, no es la base de mi redención. Y eso nos humilla. El rico debe deslastrarse de toda la jactancia en los bienes terrenales. Esto es un llamado a que los ricos entiendan que lo que tienen no los llevará al cielo. Hermanos que pueden más. Hermanos que pueden más. Lo que usted tiene no lo llevará al cielo. Deben entender que solo si dejan de amar a sus tesoros terrenales y encuentran su jactancia en Cristo, podrán realmente ser exaltados. Y en eso deben estar orgullosos, de que son limitados para obtener la salvación. Les dice Santiago: estén orgullosos de que lo que tienen no es nada, que su esperanza no está en los bienes de este mundo, sino en su Señor. De eso deben estar orgullosos. Primera de Timoteo 6, 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien ricos, dice, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Pregunta, según este pasaje de Pablo: ¿cómo los ricos van a echar mano de la vida eterna? Siendo dadivosos, siendo generosos, siendo ricos en buenas obras, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Es decir, con lo que tienes no pongas tu mirada allí, en el bien, pon tu mirada en quien te dio ese bien y en el porvenir, en cuál va a ser el destino de tu alma. El rico debe reconocer, mis amados hermanos, que él no es nadie al igual que el pobre. Rico tienes, mi hermano pudiente tienes, bueno, no eres nadie igual que la persona que no tiene nada. Que la riqueza que tienes no lo hacen superior a los demás. Si nos damos cuenta, mis amados hermanos, esta persona está siendo exhortada a que su gloria esté puesta en que las riquezas no significan nada para sí y que solo humillándose y dejando de pretender ser más que los otros, debe encontrar el verdadero regocijo. Es decir, se invierten los estándares que nosotros hemos aprendido.
¿Cómo yo puedo estar orgulloso de que me humillen? Sí, eso es lo que nos dice Santiago. Generalmente nos sentimos orgullosos por lo que tenemos. Mira lo que he alcanzado, mira lo que he hecho, mira lo que tengo. Mira lo que soy, mira lo que he logrado. Y nos sentimos orgullosos, de verdad nos gloriamos en eso. Pero Santiago dice, gloríate en tu humillación. O sea, no te pongas feliz sobremanera por lo mucho que tienes. Ponte feliz sobremanera porque lo que tienes no es suficiente para que tú entres al cielo. Tan sencillo. Pero debemos pensar entonces de dónde vienen las riquezas. ¿Quién las da? Y 1 Samuel 2, 7 y 8 dice, el Señor empobrece y enriquece, humilla y exalta. Levanta del polvo el pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo, dice el Señor. Él da riquezas y da pobrezas y Él es soberano. Él sostiene el mundo y sostiene como quiere a las personas. De hecho, también dice el Salmo 75 en adelante, a 75 versículo 4, dice, dije a los orgullosos, no os jactéis orgullosos, y a los impíos, no os alcéis la frente. No levantéis en alto vuestra frente, no habléis con orgullo insolente. Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. De Dios vienen las riquezas y el lugar de preeminencia que tú dices tener y del cual te glorías. 1 Corintios 4:7. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermano, ¿sabe que sí recibe el rico para gloriarse? La misericordia y la gracia de Dios para su salvación. Y es allí donde debe gloriarse. Tan sencillo como eso. Y es lo que nos dice el pasaje. Las personas se glorían como si no hubiesen recibido, como si no se lo hubiesen dado. ¿Quién te ha dado lo que tienes, mi amado hermano? ¿Quién? ¿Cómo lo tienes? ¿Eres tú mejor que el otro por lo que tienes? ¿Eres tú mejor o eres menos que el hermano que tiene más? ¿De qué te glorías? ¿Dónde está tu satisfacción y esperanza? Mis amados hermanos, entonces debemos encontrar valor en las cosas espirituales, no en las cosas que tenemos materialmente. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este rico que se gloría en su humillación ha experimentado la decepción de no estar satisfecho por las riquezas. Por eso las riquezas han dejado de ser su gloria y tienen que gloriarse en lo que es superior, la gracia de Dios. La humillación de este hombre no se basa sencillamente en la pérdida de sus bienes materiales, sino en que es una humillación interna que afecta el alma, que afecta el corazón. Es una humillación espiritual. Este hombre sabe ahora que toda la gloria mundana es perecedera y que la verdadera riqueza consiste en las cosas que son eternas. En esa nueva forma de ver las cosas es que el hombre rico se gloría. En eso. ¿En qué nos gloriamos nosotros? Debemos evaluarnos y evaluarnos. Evaluarnos y evaluarnos. Estas actitudes, tanto del rico como del pobre, son el resultado de la sabiduría de Dios. ¿Sabe usted? Dios debe darnos sabiduría para que como ricos entendamos esta verdad y que como pobres también entendamos. Si nosotros estamos faltos de esta sabiduría, de este entendimiento, ¿qué vamos a hacer? Pedirla y Él nos la dará. Cuando no la tengas, pídela: Señor, me estoy gloriando en lo que tengo, en las cosas materiales. Hazme humilde, dame sabiduría para entender que hay algo mayor en lo que gloriarme. El Señor te la dará. Tenga mucho, tenga poco, Señor,
No estoy recordando que tú me estás haciendo pasar por esta pobreza. Tú das los bienes, tú los quitas, tú haces pobres a las personas, tú las haces ricas. Por eso dame sabiduría para yo gloriarme en aquel evento majestuoso cuando tú vengas a buscar a tu iglesia. Siendo rico o siendo pobre, mi amado hermano, debes saber vivir humildemente. Debes saber vivir con tu mirada en la eternidad, en el Señor del universo. Como sabemos, las riquezas producen un gozo carnal. No te gloríes en los bienes materiales. Cuídate de eso, gloríate en Dios, mi amado hermano. Dios solamente puede darnos el gozo espiritual. Y este pasaje nos da más detalles de las riquezas de esta persona, de este rico. Porque nos dice, porque el sol pasará, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Claramente el pasaje enfatiza la triste razón de por qué debe gloriarse el rico en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Santiago 1:11 lo dice así. Y nos da una ilustración de una flor que nace, es hermosísima, pero en su momento viene el tiempo de que muera, que se seque y que sea consumida por el sol. De la misma manera los que tienen bienes. Esta ilustración la usa Santiago para enfatizar lo fútil de las riquezas y sobre todo para enfatizar lo fútil de aquel que descansa en sus bienes materiales. Así tan rápido como vienen las riquezas, y así perecerán como la hierba. De la misma manera perecerá el rico en todas sus andanzas. De la misma manera. Este es un llamado más a que los ricos no confíen y pongan su esperanza en la riqueza. De la misma manera que aquellos que de alguna manera son ricos, es decir, así no seas una persona con la capacidad de vivir tu vida sin trabajar, cuando tú te comparas con cualquier otro que tiene menos, tú eres rico, de manera que esto también te compete. Tú debes descansar no en lo que tienes, sino en lo que Cristo te ha dado. No debes hacer diferencia entre los más pobres y tú mismo. La frase esta de Santiago en todas sus empresas comunica algo muy importante. Habla de emprendimiento, habla de emprender, de saber, de andar, de buscar en algo en lo que trabajas. Dice que el rico va a perecer en todo, hacia trabaje lo que trabaje, va a perecer, va a sucumbir como la flor de la hierba. Este hombre debe entender que ha de perecer pronto. Pregunto, ¿por qué ha de tener el rico una actitud de humillación? Por la brevedad e incertidumbre de la vida. Pasará como la flor de la hierba. Una de las razones de que las riquezas tienen a las personas, o que las tienten, mejor dicho, es que dan un sentido de seguridad temporal. Tengo mucho y estoy seguro por ahora. Y a algunos les da un sentido a las riquezas de poder alcanzar lo que le da la gana. Yo puedo comprar y hacer lo que quiera. Eso lo produce la riqueza en el corazón de los hombres. Hay personas, de hecho, que con lo que tienen han pretendido vivir eternamente. ¿Sabía usted? No es cuestión de película. Es una verdad. Investigue un poco y verá cómo personas, cuando mueren o antes de morir, pagan para que cuando mueran sean conservados sus cuerpos en una cápsula de criopreservación. Walt Disney, congelado. Porque me imagino que esperando que avance la ciencia quiere que lo resuciten, pongan a andar sus cuerpos. Y eso es lo que tienta la riqueza. Nos da un sentido de eternidad, de permanecer en el tiempo. Y lo que nos dice Santiago es: cuidado, que las riquezas, así tú piensas que te van a dar eso, van a perecer. Van a perecer. Y yo quiero que leamos
el Salmo 49, porque da una imagen importantísima acerca de lo que estamos hablando. Salmo 49, por favor. Y nos va a decir, confirmando que realmente las riquezas ponen un sentido de eternidad en nosotros y pretendemos pues prolongarnos por más tiempo olvidando que las riquezas y el hombre rico es como la hierba que perece. Dice el Salmo 49, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodee? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viven en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generaciones y generaciones. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Es hermoso como termina el versículo 20, porque dice, el hombre que es rico, que está en honra y no entiende esta verdad, es bruto como las bestias. Es insensato, necio, sin recordar que él ha de perecer. Mis amados hermanos, Santiago quiere mostrarnos aquí que así tú creas que trabajaste mucho, así tú creas que invertiste mucho tiempo, que invertiste mucho dinero, que dedicaste mucha energía, que sacrificaste muchas cosas y personas por tener todo lo que tienes, y tienes lo que tienes por el sacrificio, y esa sea tu gloria. Santiago nos dice que eso perecerá. Y esa sea tu situación o no, eso no es algo digno de seguir. Eso no es algo digno de proseguir. No es algo por lo cual invertirle tu orgullo, tu alegría, tu gozo. No es bueno que tu alegría esté fundamentada en tus riquezas, porque son fútiles, perecederas y vanas comparadas con la gloria que solamente Cristo puede dar. Las riquezas son breves. Hermano, y no quiero que pienses solamente en los hermanos que tienen más. Lo poco que tú tienes, que cuidas tanto. Las riquezas son breves e inciertas, pero Cristo es eterno. Hermano, Cristo es ciertísimo. Las riquezas no se comparan de ninguna manera a la gloria de Cristo Jesús. Cristo no perecerá jamás. Cristo, tu riqueza, tu gloria, tu mayor bien no perecerá. Hermano, Cristo no perecerá. Él no pasará. Él no pasará. En el caso del creyente que es de humilde condición, por sus dificultades, espera tener la oportunidad de estar ya con el Señor. Su pobreza lo lleva a anhelar salir de este mundo y estar con su Señor. Es una tendencia que los pobres anhelen, más los ricos, salir de este mundo. Es una tendencia. En el caso del creyente rico, muchas veces parece querer retrasar la venida del Señor y su muerte y empiezan a sentirse cómodos en este mundo. Fatal error.
Por eso Dios los prueba a ambos, tanto a ricos como a pobres, los prueba, para que entiendan y recuerden que este no es su reposo. Hermanos, este no es tu verdadero hogar. Dios te prueba, sea rico o pobre, para que tú entiendas y anheles lo más importante. Dios te prueba para que tú no estés cómodo en este mundo y anheles la venida del Señor con todo tu corazón. Una razón más de las pruebas. ¿Te estás sintiendo cómodo aquí por lo que tienes y quieres seguir haciendo más? ¿Quieres buscar cualquier alternativa, cualquier lugar, cualquier condición para estar un poco más cómodo y en confort? Cuídate, mi hermano, que no estés diciendo que tú anhelas quedarte aquí. Y cuídate que no estés diciendo, que tú estés diciendo que hay un lugar, que este lugar es mejor que el que Cristo te puede dar. Guárdate, mi hermano. No estoy haciendo un llamado a la negligencia, a la pereza o a quedarnos de manos cruzadas. No es lo que quiere enseñar Santiago y no es lo que quiero decir yo. Santiago nos enseña que el remedio para el doble ánimo es nuestro regocijo, es gloriarnos en la exaltación que Dios ha prometido. Seamos ricos o pobres, mi hermano, en alguna medida estamos llamados a poner nuestra mirada en Dios y en lo que Él ha hecho. Estamos llamados a poner nuestra mirada en Cristo y no en lo terrenal. Mi amado hermano, si tu prueba es la pobreza, te dice Santiago que tenemos en Cristo todo lo necesario para que tú puedas estar rendido a sus pies. Cristo debe dominar nuestra espiritualidad y no lo que tenemos. Hermano, por favor, no pelees con la providencia de Dios. No menospreciemos y envidiemos, hermanos. No lo hagamos. Todos pertenecemos a un mismo cuerpo. Debemos honrarnos los unos a los otros. Dios nos sustenta a todos. Por favor, no envidiemos a nuestros hermanos. No codiciemos lo ajeno. Dios es soberano, confía en eso, mi hermano. Dios no solo determina qué tendrás, sino en la medida que lo tendrás. Así que entiende que Dios está detrás aún de eso. Parte de esa sabiduría que necesitamos para asumir las pruebas con gozo es conocer nuestro verdadero lugar. ¿Cuál es nuestra verdadera posición delante de Dios? ¿Cuál es nuestra exaltación? Conociéndola, podremos nosotros entonces tener la sabiduría necesaria para estar gloriándonos de ello. Es una buena oportunidad también para preguntar cómo nos estamos relacionando con lo material. ¿Cuánto gastamos en nosotros mismos y cuánto estamos mostrando con lo que tenemos? Que también nos gloriamos en nuestra exaltación cuando Cristo venga y que estamos pendientes de las necesidades de nuestros hermanos que tienen menos. ¿Te glorías en que eres una persona dadivosa, que cuidas de tu hermano más pobre, o te glorías de que eres una persona que tienes mucho? En nuestra situación del país es un hermoso escenario para aplicar esta bondad de beneficiar a los que tienen menos. Vamos a enfocarnos en lo que debemos gloriarnos. Mi hermano pobre, por favor, los números rojos en nuestra cuenta no son la objetividad. Tú debes ver la cosa de manera objetiva, la verdad absoluta, tu identidad y en lo que Dios ha prometido. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, por favor les ruego, confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. A los que están en medio nuestro,
que no han creído en el Señor, les digo que en su momento han de perecer como la hierba, al igual que nosotros. Pero te ruego que escudriñes y pongas tu mirada en lo que está dentro de tu corazón. ¿Será que tú estás consciente de que te verás expuesto a que Cristo vendrá y juzgará tu vida? Él vendrá en algún momento para exaltar a los suyos, pero ¿sabe qué? Ese mismo momento de exaltación será un momento de humillación. De humillar a aquellos que no pusieron su fe en Cristo Jesús. Yo oro para que tú puedas ser salvo, arrepentirte y creer en el Señor. Y oro también para que la iglesia pueda hacer suyo este pasaje, Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Vamos a orar. Señor, gracias. Tú a través de esta carta quieres poner en perspectiva, Señor, a estas personas que estaban pasando en esta situación difícil, ricos contra pobres, algunos tentados y probados en su riqueza y otros tentados y probados en su pobreza. Y le has hecho un mandamiento, Señor, a través de Jacobo. El pobre gloríese en su exaltación y el rico en su humillación. Ayúdanos a entender estas palabras, Señor. Y a pesar de que nuestra mente es corta, que somos olvidadizos, Señor, te ruego, ayúdanos, por favor, a gloriarnos solamente en la cruz de Cristo, en que tú vendrás pronto y en el lugar que actualmente nos has dado. A los que tenemos algo más que otros, Señor, ayúdanos a ser dadivosos. A que nuestra gloria, nuestro orgullo, nuestra humillación se exprese en nuestras buenas obras. En ser dadivosos, Señor. También, Señor, aquellos que somos pobres, ayúdanos a gloriarnos en Cristo Jesús. Trae salvación, por favor. Glorifícate tú. Que la excelencia del poder sea tuya, nada más, Señor. En tu nombre oro, Jesús. Amén.